¿Hay algún secreto que no he contado a Ernesto? Ah, hay una cosita. ¡Japón con jamón! Hace ya un buen tiempo, hombre, a ver, bueno no, porque está lloviendo. No, pero que hace ya mucho tiempo decidimos que íbamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Hace ya mucho tiempo incluso que nos enviasteis las preguntas, pero no hicimos el vídeo porque coincidió precisamente con las elecciones de Estados Unidos y os podéis imaginar de qué iba gran parte de las preguntas, ¿no? Entonces hemos dejado pasar un tiempo, que se vaya la moda esta de hacer vídeos sobre Donald Trump, y ahora sí, Yuko está troleando, y ahora sí, grabar el vlog. Hoy hemos venido a un centro comercial porque fuera está lloviendo y además vamos a comprar regalos para un sorteo. Uy. Si queréis participar en el sorteo, está en el vídeo anterior, tienes que verlo. También muchas gracias por participar en las preguntas. Habéis enviado mucho, ¿eh? La primera pregunta dice, antes de Ernesto, ¿ya habéis salido con algún chico extranjero? No, nunca he tenido novio de otros países, ni me enamoré. Pero sí, he costumbrado del extranjero. Un gorila. ¿En qué quedamos, Yuko? ¿Gorila o extraterrestre? Las dos cosas imposibles. Tú eres gorila de los extraterrestres. Marcos dice, ¿puedo ser la primera pregunta que aparezca en este vídeo? ¡Auch! ¡Qué pena! Un niño, tío. ¿Estuviste en algún club cuando estudiabas? Yo estaba en el club de Rektakubu. Es el club de los que no tienen club y vuelven a su casa. Porque yo fuera de la escuela iba a clase de ballet 5 días a la semana y no tenía tiempo. Es verdad, hay muchas preguntas sobre los clubes de los institutos, de las universidades, cómo son, qué hay y todo eso. Y la verdad es lo que ya decís en la propia pregunta, ¿no? Hay de deportes, hay de arte, de idiomas, pero es que también hay clubes de cosas que no os podéis ni imaginar. Hay clubes de sumo, hay clubes de babysitter, o sea, de canguro para cuidar niños. ¿Sí? Hay clubes de dibujar manga, de alpinismo, de vuelo en avioneta, en fin, de todo, ¿eh? Haría preguntas, cosas en común que habéis encontrado entre la sociedad y cultura japonesa y la española. La siesta. Es verdad. Bajo Cero pregunta si han habido geishas hombres y a muchos le puede parecer una pregunta extraña, pero el caso es que sí, que se llamaban Taiko Mochi y de hecho eran más geishas hombres que geishas mujeres. Lo que pasa es que poco a poco las mujeres empezaron a trabajar más en este oficio y los hombres empezaron a bajar. Ahora ya pues hay mujeres, geishas mujeres, y no sé si quedan Taiko Mochi o no, yo diría que no. El lobo pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia al sostener una relación internacional? Ya tenemos 8, ¿no? Ya tenemos 4 videos que se llama Casado con una japonesa y Ernesto y yo contamos sobre cómo es nuestra relación internacional, los problemas que hemos tenido y también las ventajas. ¿Y entonces qué hacemos? Tienes que verlo. Kiko pregunta, ¿te gustan más los occidentales que los japoneses físicamente? No, yo no veo así. No tiene nada que ver el físico. Si me gusta su personalidad, su carácter, sí me gusta. Independientemente del país, ¿no? Eso no me da igual. Vale. Y llegaron las preguntas. Y llegamos a las preguntas sobre Donald Trump, que era lo que decíamos al principio del vídeo. Aquí hay mucho que explicar, ojito. Lo primero es que todas estas preguntas sobre Donald Trump nos recuerda un montón a cuando salió el Pokémon GO y nos llovían literalmente las preguntas sobre Pokémon GO. Durante 2 semanas, en todos los directos, en los comentarios de YouTube, en Twitter, tenéis que hacer un vídeo de Pokémon GO. ¿Por qué no grabáis un vídeo de Pokémon GO? Yo tenía pesadillas con Pikachu. Y lo cierto es que nunca llegamos a grabar ese vídeo de Pokémon GO. Después llegó el vídeo, creo que de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no os grabáis reaccionando al vídeo de la entrada de los Juegos Olímpicos, estos que se van a presentar dentro de 4 años en Tokio? La
tampoco grabamos ese vídeo. El siguiente creo que fue el del Apple Pen, este de Apple Pen, no sé la canción, no sé la canción. I have a pen. Vale, eso es. I have a apple. Nos volvieron a llover las preguntas para que hiciéramos un vídeo sobre ese tema y pues no lo hicimos. Lo siento. También hubo lío con el tema de la Nintendo Switch. ¿Qué opinan los japoneses de la Nintendo Switch? Y ahora con el tema de Donald Trump hay gente que incluso se ha enfadado con nosotros y nos ha dicho que es que no tenemos en cuenta lo que os dicen vuestros seguidores, no nos escucháis. Y no es eso. Lo primero que queremos deciros es muchas gracias por darnos tantas ideas para hacer vídeos, además que son vídeos que van a traer muchas visitas. No hemos hecho el vídeo por ignoraros ni nada de eso, no es el motivo, sino que tenemos una serie de razones, una serie de excusas que pasamos a explicar. Desde pequeña a mí me gustaba ser diferente. Si empieza algo a estar de moda, lo hacía contrario. Yo igual, ¿eh? Soy de verde. También es de verde. Vale. Lo segundo es que más o menos nuestro canal tiene una temática ya definida, más o menos, o sea, a veces nos salimos un poco del tema, pero no llegamos tampoco a unirnos a las modas o a subirnos al carro de las tendencias que entran en YouTube. Por ejemplo, nosotros no haríamos el Ice Challenge este, ¿no? El de tirarte hielo por encima, pues eso no lo haríamos. Tampoco haríamos un vídeo sobre Pokémon GO, como tampoco lo haríamos pues sobre Donald Trump. Y aquí es donde entra el tercer motivo. Una semana después de las elecciones de Estados Unidos, entrábamos a YouTube y en la página principal de las recomendaciones nos aparecían casi todos los vídeos relacionados o bien la miniatura o bien el título con Donald Trump. Quizá ese sufrimiento nos ha hecho que terminemos odiando el tema y obviándolo por completo. Es que no queremos saber nada de Donald Trump. Es que en la vida se nos ocurriría hacer un vídeo sobre eso porque estamos hartos. Nosotros seríamos simplemente un vídeo más y ahora ya es cuando llega el motivo final. Cuando nosotros dejemos de hacer vídeos, queremos que nos recordéis por las risas, por las curiosidades, por toda la información de Japón y que no nos recordéis por ser otro canal más que se unió a la modita de subir vídeos del Apple Pen, del Donald Trump, del Pokémon y de todo esto. Por eso no hemos grabado ese vídeo. Perdonad por el tochazo. Es que queremos ser un canal único. Necesita Japón con Japón. ¡Chao! Nahuel pregunta, Ernesto, ¿es verdad que los orinales de los baños públicos tienen una pantalla arriba para que uno juegue mientras orina? ¿A qué te llevo? A Yugo no, pero a que te llevo yo. Estamos acercándonos a nuestra víctima. ¿Saldremos de dudas o no hay ninguna pantallita? Obviamente no va a haber ninguna pantalla en los servicios, pero sí que me he encontrado con una en un game center, en un salón recreativo de Sega en Akihabara, la única vez que lo he visto. Ojito con los juegos que se gastan los lavabos en Akihabara. Te calcula cuánta orina has depositado. Irene pregunta, Irene pregunta, ¿te sientes más cómoda con amigos japoneses o con los de habla hispana? Y viceversa. Soy viceversa. Me siento más cómoda con mis amigos de Japón porque los conocí desde hace mucho tiempo, desde que era niña. Y los amigos de España los conocí hace poco tiempo, por eso me siento más cómoda. ¿Y viceversa? En mi caso me siento cómodo con ambos. No tengo en cuenta el país, la verdad. Yo estoy bien, tanto con amigos japoneses como con amigos españoles. Es que, no sé, si no me sintiera cómodo, no los consideraría mis amigos. Floren pregunta por qué en Japón se duerme en el piso y no utilizan una cama como en la mayoría de los países. Ok, Floren, vamos a hacer una cosa, vamos a formular la pregunta al revés. ¿Por qué en Japón se duerme en el piso? No, vamos a formular la pregunta al revés. ¿Por qué en mi país se duerme en una cama y no en el suelo como en Japón? Ahí hallarás la respuesta. Nosotros no sabemos la respuesta 100%, pero piensa una cosa. La arquitectura japonesa se ha ido adaptando a las costumbres de los japoneses a lo largo de la historia, ¿no? Los japoneses han utilizado el mismo espacio en sus casas para convivir, para hacer su vida y también para dormir. Entonces imagínate si tuvieran que poner todas las noches una cama y quitarla por la mañana, todas las mañanas.
El futón lo que hace es solucionar ese problema. El futón se puede plegar, las mantas las puedes doblar y guardarlas en un armario. Entonces el mismo espacio que por la noche se está utilizando para dormir, ahora lo utilizas para otras cosas. Yo intuyo que puede ser por eso. No sé Yuko lo que piensa. Es una costumbre. Kojin pregunta, ¿hay algún secreto que no he contado a Ernesto? Hay una cosita. Cuando vivíamos en España, para salir desde la casa de Ernesto hasta la parada de autobús, alguien tenía que llevarme en el coche. Y como no quería molestar, entonces un día fui caminando sola ese camino y encontré un hombre pervertido. Y me llamó, señorita. ¿Y qué? Y bajó los pantalones. Pero no sé por qué yo no me asusté nada, ni grité y... vale. Es que eso todo el mundo tiene, ¿no? Y totalmente ignoré. Pero después no se lo conté a Ernesto. Yo pensaba que se va a preocupar, ¿no? Un día más en la oficina. Leonardo pregunta, ¿ya han pensado algún nombre para el bebé? Saludos desde México. Eso no necesitas decirlo. Saludos hasta México. Ya teníamos pensado un nombre. Se llama Jin. Jin. Ya estaba pensado antes de que estuviera embarazada. Sí. Pero al final vamos a cambiar. Vamos a pensar otro nombre más, ¿no? Sí. Carla pregunta que ¿por qué eres tan bonita? Muchas gracias. Gracias a mis padres. Eso es un insulto para tus padres, Yuko. La siguiente pregunta. Juliana dice, me gustaría verte bailar flamenco. 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. Ahora que ha dejado de llover, hemos aprovechado, hemos salido aquí al exterior y fijaos dónde vamos a ir. Uy, al Ikea. Hay dulces baratos, ¿verdad? Allí vamos a merendar. Qué lista eres. Dios pregunta, ¿tenías mucho éxito enseñando a bailar flamenco en Japón? Yo nunca he enseñado flamenco en Japón. Yo enseñaba japonés en España, es así. ¿Y qué tal se te daba? Era difícil, pero me gustaba. Está bien, ¿verdad? ¿Cuántas preguntas llevamos respondidas? No sé. No las hemos ido contando, creo que hemos perdido ya la cuenta. No sabemos tampoco cuánto va a durar este vídeo. Que no se nos olvide que muchas de las preguntas no las hemos respondido porque ya están respondidas en vídeos anteriores o incluso tenemos vídeos que son solamente sobre esa temática, sobre la pregunta. Por ejemplo, el de antes de cómo llevamos la pareja internacional, ¿no? Eso ya tenemos 4 vídeos hablando sobre ese tema únicamente. Pero muchas gracias por enviar. De verdad, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bueno, chicos, nosotros nos despedimos hasta aquí. Vamos a entrar en el Ikea porque nos estamos muriendo de frío. Pon el moflete, Mira qué frío. Si os ha gustado este video, dale a like. Mi caballo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!